Hola, hola mis Domelipers, nuevo video de contando historias de mis seguidores, pero antes de empezar quisiera pedirles si pueden seguir esta cuenta. Please síganla, se los voy a agradecer mucho. Bueno, sin nada más que decir, agarra tus cobijas y apaga las luces. Y comencemos. Yo vivo en la casa de mi abuela, y un día estaba haciendo una pijamada con mis primos. Estábamos solos en casa, mi prima dijo quiero ir al baño, yo la acompaño. Y luego vimos una sombra pasar, mi prima se asustó, le dije que se calmara. Ella dijo ok, después fuimos a con nuestros primos y luego contamos historias de terror. Y pasa un minuto, y se apagan las luces, mis primos gritan. Les dije que no gritarán, ellos dijeron no, ok. Se volvieron, las 3:30 de la mañana, como no teníamos sueño, fuimos por botanas, yo y mis primos fuimos por botana. Escuchamos un ruido como de masacre, o sea gritos de personas. Sufriendo agarro a mis primos, los escondo junto a mí, después escuchamos como alguien quería abrir la puerta de nuestra casa, yo y mis primos estábamos llorando. Pero, en silencio minutos después dejamos de escuchar los ruidos, salimos afuera, bloqueamos todas las puertas de la casa, bajamos abajo y escuchamos como se quiebra la ventana de la cocina. Vimos a una sombra negra con un machete lleno de sangre, yo y mis primos corrimos a mi habitación, llamé a la policía, ellos llegaron y sentimos paz. Cuando tenía 6 o 5 años, un día estaba tranquila jugando con mis juguetes. Después, cuando se hizo noche, terminaba de comer mi papá, estaba viendo la tele, y como yo no tenía mucho sueño, me puse a jugar con mis muñecos de costumbre. Para que entiendan mejor, nos habíamos mudado a una casa nueva, que teníamos vecinos, y bueno, la cosa es que cuando iba y vi algo que me parecía extraño, vi por un segundo una sombra alta y negra, viendo fijamente, corrí hacia mi papá, y le dije lo que vi, y mi papá me dijo que de seguro fue una alma que estaba a punto de morir. Yo quedé sorprendida cuando mi papá me dijo eso. Después en la mañana aparecieron en las noticias que una señora de 76 años había muerto en una casa rosa, y esa casa rosa estaba cerca donde vivía yo. Quedé así. Desde ese día prometí no jugar en la sala a la hora de dormir. Un día yo estaba en mi casa, la casa es de 5 pisos, yo vivo en el 3, eran las 3 AM de la mañana cuando de repente escucho como si tocaran la ventana. Yo me quedé modo shock, pensé que estaba alucinando, pero no tocaron de nuevo, o sea, no sabía qué hacer, salí de mí cuarto al cuarto de mis padres, les conté todo, pero no me creyeron, me fui a mi cuarto, me acosté con mi celular y empecé a rezar. Luego de un rato, no escuché más nada. Al día siguiente vi por la ventana y con lo que vi me dejó aterrada, eran los 4 airpods de mis padres, grité con mucho miedo y salí de la casa aterrada. Y ahora estoy viviendo con mis abuelos. Y entonces, ¿con quién estaba hablando anoche en el cuarto de mis padres? Y no sé si fue real o yo estaba soñando, pero no supe más de mis padres. No la inventé, es real, ya pasaron 10 años que pasó y estoy triste porque no volveré a ver a mis padres. Yo cuando tenía 5 añitos, yo estaba sola porque le dije a mi mamá que era valiente, así que salió de mi casa. Después me puse a ver tus historias y escuché un ruido, fui al patio y yo vi un cordel que se cayó y peor, con mi casa era de 2 pisos y fue al piso de arriba. Después de desenredarme del cordel, fui a ir por mi gato y vi una sombra y nos mudamos a la casa y fui por mi gato. Después de desenredarme de la cuerda, cuando nos vamos a la nueva casa ya no podía dormir tranquila. Esto sucedió hace 2 meses en mi escuela. Es muy normal celebrar tu cumpleaños con una pijamada. Esta vez la pijamada fue en un campo enorme. Había un poste de película con 2 árboles al lado. Bueno, a mí me daba mala vibra. Después llegó la noche. Yo me dormí a las 11 de la noche y me desperté a las 3 AM con gritos de hay un zorro. Tienen que recordar que estábamos en un campo que era normal, por eso no le di importancia. Después lo intenté buscar y veo a Slenderman al lado del poste. Primero no le di importancia, pero después una de mis amigas dice chicas, ¿vieron a la persona? Y yo respondo sí. Después, para no hacerlo más largo, a las 6 me fijo y no estaba todavía, no sé qué o quién estaba ahí. Bueno, cuando mi mamá era joven, ella vivía en la Mesa Cundinamarca, que queda en Colombia. Ese lugar se nubla mucho, entonces mi mamá decidió ir a caminar. Cuando iba medio camino, se encuentra con un tipo de Slenderman, pero todo negro, y ella del shock no se movió ni nada. Entonces el Slenderman como que se va por un lado, y mi mamá del miedo tan feo sale corriendo a su casa, y en ese entonces ya me tenía. Cuando ella regresa a su casa, le cuenta todo a nuestra familia, pero no le creyeron, y yo soy la única que le creo. Bueno, cuando tenía 4 años, mi papá falleció y mi mamá mis 2, y cuando cumplí 6 o 7 años, empecé a ver sombras de color negro, y la primera vez que vi una fue cuando estaba caminando por mi sala, y vi una sombra con la forma de un hombre viendo a una puerta que lleva al balcón. Y luego cuando cumplí 10 años, dejé de verlas tan a menudo, solo que siento sensaciones en mi cuerpo, más en mi hombro, cabeza, o siento que me observan, y tengo miedo a que me pase algo por las cosas paranormales que pasan, o sensaciones que siento. Cuando estaba chiquito tenía 5, ese día yo iba a cumplir los 6. Cuando estaba en mi cuarto sexto, una sombra, pensé que era la mía, pero no. Entonces fui al baño y me vi en el espejo y vi a alguien atrás de mí, me dio miedo, me fui a esconder y ese día no estaba mi mamá ni mi papá porque era el día de mi cumpleaños, ellos iban a buscar el lugar que me iban a hacer la fiesta. Luego yo tenía un vecino, yo salí por la ventana, le conté todo lo que pasó, luego le habló a mi mamá, ella dijo que llegaban a las 6, estuve esperando, yo vi por la ventana y vi a un perro que estaba levantado y luego tenía en su mano una cabeza. Le dije a mi vecino, pero esa era su cabeza, y le marqué a la policía y allí llegó mi mamá. Luego me di cuenta que el perro era un espíritu. Bueno, lo que pasa es que yo estaba un día en mi casa, estaba sola porque mi papá y mi mamá habían ido al súper para hacer unas compras para el cole porque yo no tenía casi nada porque éramos un poco pobres en eso. Entonces mi mamá se había tardado un poco porque mi papá se había ido a comprar algunas cosas que se habían olvidado y mi mamá quedó sola en el carro. Mi mamá me había llamado, pero yo no contesté porque cuando me llamaba una sombra oscura y alta me miraba atentamente, y si yo hacía un ruido, gritaba a esa sombra, me iba a matar. Entonces yo le pregunté a la sombra si podía llamar a mi mamá que viniera porque ya tenía miedo, y ella me dijo no, cada vez más fuerte. Yo me asusté y cuando mi mamá llegó, esa sombra se fue, y eso es algo que nunca voy a olvidar. Una
vez mi mamá y mi papá fueron a comprar para la despensa y yo me quedé. Mis papás ya se fueron y yo agarré mi celular, me puse a jugar Roblox, pero luego escucho en la cocina que se cae un vaso y yo me asusto ya que yo estaba sola y voy a checar y no hay nada y recogí el vaso roto luego. Tocan la puerta, pero yo supe que no eran. Mis papás ya no escuché su carro y pregunté ¿quién es? Y me dijo ábreme. Su voz era fuerte y me asusté y me fui a mi cuarto y llamé a mi mamá y me dijo que ya iban a ir y yo llamé a la policía, ya iba y el señor que estaba en la puerta escuché que empieza a azotar y yo me asusté, luego escucho que sube las escaleras y me escondo debajo de mi cama y el señor revisó todos los cuartos y cuando iba a revisar mi cuarto la policía llegó. Después mi mamá y mi papá llegan y la policía dice que no encontraron nada, entonces la policía se va y mi mamá y mi papá me hablan y le dije todo y nos mudamos y ya no supe nada del señor. Cuando yo tenía 13 años, estaba en la casa de una amiga que se llama Yanay, que está al frente de un cementerio, y entonces nos quedamos hasta las 3 a.m. y salimos de la casa. Cuando estábamos pasando al lado del cementerio, escuchamos susurros, entonces decidimos meternos por un hueco que había en la pared y vimos una sombra de un perro que estaba en 2 patas, entonces salimos corriendo. Agarramos una piedra y vimos esa sombra que se convertía en una persona y le tiramos la piedra, salimos corriendo a la casa, nos acostamos en la cama y cuando vimos por la ventana, vimos la misma persona, cerramos las ventanas, pero nos sentíamos vigiladas y se escuchaban pasos por el techo y golpes en las ventanas. Le preguntamos a la hermana de mi amiga si estaba escuchando todo eso y ella dijo que no. Nos fuimos a dormir a la habitación de mi amiga y cuando nos despertamos al día siguiente, estábamos en la habitación del fondo, no le contamos a nadie. Cuando era más joven, tenía unos 6 años aproximadamente, era una noche normal y corriente, eran como las 3 o 4 de la madrugada, yo aún dormía con mis padres. Yo me desperté porque sentí algo raro y cuando me senté para descifrar qué es lo que estaba pasando, escuché como azotaban la puerta de la entrada de mi casa, luego la cochera y así, como unos 5 minutos, pero para mí fueron una eternidad. Luego escuché como si una mujer gritara y me decía déjame entrar. Yo al ser pequeña me escondí debajo de la cobija. Intenté despertar a mi mamá y cuando lo logré, me preguntó qué había pasado y le conté todo, pero no me creyó. Desde ese día, cada vez que me despertaba en la madrugada, me aseguro de que todo esté bien. Esta historia es real, me pasa hace 12 años, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. Un día fue normal, en la noche me acosté, aclaro en un cuarto dormimos todos, o sea mi mami y mi papá con mi hermano. Bueno, yo me duermo en la madrugada, me levanto y yo miro a la puerta y miro una sombra flotando, tenía una sombra como Mickey Mouse. Tenía zapatos de Mickey y unas piernas, yo no vi mi cuerpo, solo la parte de abajo, me asusté, aclaro no estaba mi mamá ni mi papá, yo miro atrás, no había nadie, cuando vuelvo a mirar no había nada. Me asusté tan feo, no dormí nada en la mañana, le dije a mi mamá y mi papá y abuela, se asustaron, me dijeron que fue y no sé hasta cuando vi eso recuerdo que eran como las 3 a 4 de la madrugada. Una noche hice una pijamada en la casa de mi prima y otras primas, ellas vivían en otro país. Bueno, habíamos comprado comida y otras cosas y nos pusimos a ver una peli de terror, luego nos fuimos a dormir, no sabía qué hora era hasta que yo me levanté, empecé a levantar. A todos mis primas queríamos ver qué hora era, todos los celulares extrañamente estaban apagados y el mío era el más raro, porque tenía 100% y apenas parece que había pasado unas 3 horas y mi celular no duraba ese tiempo, luego empezó a pasar un carro y era extraño porque se veía que era muy de noche, luego empezamos a ver sombras, yo vi un niño que estaba jugando con un carro detrás de un mueble exactamente en el carro de mi primo mayor, ya que estamos durmiendo. Ahí porque mi primo había salido a otro país y ese era un carro de colección de mi primo, nos asustamos y estábamos buscando nuestros cargadores y no lo encontrábamos hasta que yo encontré el mío y me puse a cargar mi celular, pero parecía que no había luz luego. Nos quedamos despiertas y ninguna se podía dormir y yo estaba viendo cada vez más una silueta. Luego se hizo las 10 a.m. y de ahí no supe más de lo sucedido, pero siempre tendré esa duda de qué era eso que vi. Cuando yo tenía 11 años, estaba con mi prima de 9 años, etc. Pero hicimos una pijamada, en la litera dormimos y eran como las 12:24 am y tocaron la puerta, pero lo más curioso es que estábamos solos con mi otro primo, pero él estaba con nosotros, pero él también escuchó el ruido de la puerta. Entonces él se paró a revisar quién era, pero como dije, estábamos solos porque mis tíos fueron a un baile. Entonces mi primo revisó y no había nadie. Él se volvió a acostar y como a las 3 se mezcló la regadera del baño, solo fui a ver quién se bañaba porque ¿quién se baña a esa hora? Bueno, fui a ver y había nadie y cerré la llave de la regadera. Entonces como mi primo tiene 13 años ese día, él estaba en la cocina y está con un cuchillo. Pero no le di importancia, al día siguiente mi prima no estaba, entonces empezamos todo el pueblo a buscar, pero ya había pasado 4 meses, entonces era mi cumpleaños, entonces hicimos una fiesta y estábamos jugando a las escondidas y donde me escondí encontré el cuerpo de mi prima con el cuchillo encajado, pero el cuchillo era él. ¿Qué usó mi primo para hacer el pastel? Y desde ahí mi primo se fue a otro país, pero no le di importancia. Hasta que vi una carta en la sala, Q decía mi nombre y decía, ahora te toca a ti, prima. Contaré la cosa más paranormal que me ha pasado una noche. Mientras intentaba dormir no podía, pues tengo insomnio. Escuché el candado de mi cuarto moverse, así que di vice, pero no había nada. Decidí ponerle candado a la puerta. Unos minutos después escuché rasguños y supuse que eran de mis gatos. Después recordé que mis gatos estaban en mi habitación en mi closet, pues se solían dormir así que me alejé de la puerta rápidamente y tomé a mis gatos del closet. Intenté dormir con ellos, pero después escucho como si algo estuviera corriendo en el techo. Eso me dio mucho miedo y después vi la hora y era las 2:18 p.m. ¿Por qué había pasado eso? Y después de un rato pude dormir y en la mañana les pregunté a mis padres lo que pasó y me dijeron que seguro solo era por el sueño, pues ellos no escucharon nada. Un día estaba en la casa de mi tía y conocí una niña que se llamaba Emily y nos hicimos mejores amigas y mi prima y las primas de mi prima y mi hermana me preguntaron con quién hablaba y yo les dije con Emily y me dijeron muchas preguntas de cómo era, cómo falleció etc. y yo les decía después, habían buscado en internet cuando yo estaba dormida y se quedaron paralizadas y mi tía, que saca y ve los espíritus, la saco, eso fue hace 3 años. Y hoy en día la sigo viendo porque regreso el 16 de marzo y mi tía que saca los espíritus me dice, le tienes que decir que se vaya porque es de la oscuridad y yo le dije a Emily y me dijo que no y antes de irse me dijo que iba a volver. Un día estaba en casa de los padres de unos niños, era niñera, y estaba
viendo una película y suena el teléfono y dice ve a los niños, por cierto era noche, no le tome importancia y vuelve a decir ve a los niños y seguía diciendo eso en ratos. Luego escuché algo en el cuarto de los niños y fui a ver por curiosidad. Vi un payaso con un cuchillo clavado en la cabeza de un niño, el otro estaba escondido debajo de la cama y el payaso me vio y corrí, me fui por la ventana a la casa de la vecina y vi como el payaso encontraba al niño y la vecina me dice mira y vi como el payaso tenía la cabeza del otro niño mirándome. Mi amiga y yo estábamos solas viendo una película en mi cuarto. De repente escuchamos un ruido, ni le dimos importancia y después la mamá le dijo a mi amiga que ya estaba lista la cena y mi amiga y yo nos asustamos mucho porque la mamá de mi amiga estaba de viaje y no era posible que ella esté ahí. Mi amiga y yo nos escondimos y llamamos a la policía. Después de un rato llegó la policía y no encontró nada. La mamá de mi mejor amiga se enteró de lo que pasó y regresó rápidamente a la casa donde mi amiga y yo estábamos. La policía se fue y nos metimos a la casa y desde entonces mi amiga y yo nunca volvimos a escuchar esa cosa. Mi abuelita se me murió, pero un día mi papá me dijo que se iba a trabajar, estaba sola porque mi abuelo también se había ido a trabajar, entonces puse una película. Yo tengo una casa de 2 pisos y escuché que algo se quebró, no podía ser mi gato, ya que estaba conmigo agarré una tijera y subí una lámpara, se había quebrado, luego fui al cuarto de mi papá y el vaso de agua de mi abuelita fallecida estaba vacío, luego fui al cuarto de mi tía y vi algo blanco, luego me bajé por agua para servirle agua a mi abuelita y me bajé abajo para ver la película y luego escuché que la ventana se golpeó muy fuerte, subí y había algo escrito que decía gracias por el agua mi cielo. Esto es real. Bueno, hoy te contaré de la historia que pasó por 3 días. Bueno, el primer día había terminado la fiesta de quinceañera de mi prima y ahí estaba yo, mi amiga y mis 2 primos. Yo estaba yendo allá a la comida cuando vi a alguien me seguía y hasta atrás de mí vi al jinete sin cabeza yegua con mi amiga y primos y vimos pasar 3 sombras, una de un perro, otra de una mujer y la última de un gato y vimos que faltaban muñecas que regalaron de la fiesta y eran 5 y solo habrá 3 y vimos como una movió los ojos al segundo día. En la noche me desperté en la madrugada y por toda la cuadra de mi casa se escuchaban los ollis de la Llorona. Al tercer día fui al campo a las 7 o 8 p.m. y vi al charro negro y en la noche sentí que me tiraban flechas que me recomiendan hacer. En los últimos años del colegio trabajé haciendo delivery para un local de comida rápida. Era un local muy conocido en mi ciudad. Varios amigos míos trabajaban ahí también, pero siempre nos ponían en turnos distintos para que no habláramos entre nosotros y no hubieran distracciones. Nos arruinaban un poco la diversión, pero el dinero servía. Casi nunca pasaba algo interesante, pero una noche fue distinta. Era fin de semana y me tocaba trabajar hasta las 10 de la noche. Las órdenes no paraban de llegar, así que yo estaba funcionando en modo automático. Agarraba la bolsa, iba al domicilio, volvía, repetía. Creo que eran como las 9 de la noche cuando me llega una nueva orden. Miré el GPS, agarré el auto y fui a dejar mi entrega. Como en la mitad del camino me di cuenta que estaba yendo hacia un lugar muy poco común. Había estado por ahí antes, pero no era una zona con muchas casas, entonces casi nunca te tocaba entregar ahí. Seguí sin pensarlo mucho hasta que el GPS me dijo que quedaba 1 minuto y miré alrededor y no entendía porque estaba en medio de nada. Árboles, camino, oscuridad, pero ninguna casa, ninguna tienda. Seguí un poco más y el GPS dijo que había llegado. Frené a un costado, revisé si acaso me estaba perdiendo de algo y decidió llamar al número del pedido. Tardó en contestar, pero al final me atendió. Hola, ya llegué a la dirección que pusiste, pero no veo nada. ¿Me podrías confirmar la dirección, por favor? Y la repitió. Era exactamente la misma, pero después dijo algo que no me esperaba. Espera, creo que te veo. Miro por el parabrisas y sí, había un tipo más adelante, al costado del camino, saludándome con la mano. Me acerqué en el auto, tenía un pésimo presentimiento, pero bajé la ventana. El tipo se disculpó y me dijo que la dirección era difícil de encontrar. Señaló un camino de tierra detrás de él y dijo que su casa estaba ahí en el fondo. Pero eso no era un camino, era un sendero de tierra que se perdía entre los árboles. No había señal de vida, no habían luces, nada. Le pasé la bolsa sonriendo, él me agradeció, también sonriendo, y me miró fijo mientras yo me alejaba y me iba. Seguí manejando, pero solamente unos pocos segundos después sentí que algo estaba mal. El auto se empezó a inclinar, se desbalanceaba, específicamente hacia un lado. Algo le pasaba a una rueda claramente. Sentí que era peligroso seguir así que me puse a un costado y antes de bajarme llamé a asistencia en carretera para que me fueran a ayudar. No sabía qué estaba pasando, pero había un mal presentimiento en mí. Sabía que probablemente ese hombre raro tuvo algo que ver. Cuando colgué con asistencia en carretera, fui a revisar el auto y me di cuenta que claramente la rueda estaba pinchada y era justo la rueda que estaba en el mismo lado donde el hombre se puso por la ventana. Ahí entendí todo. Miré hacia el camino desde donde venía y ahí estaba. Venía caminando hacia mí. Me había seguido todo este rato. Corrí al auto, cerré con seguro y por suerte el tipo se acercaba lentamente, como si supiera que ya no había salida para mí. Estaba decidiendo en ese momento si manejaba con la rueda rota o no, hasta que un milagro ocurre. Una camioneta aparece detrás mío y frena. El conductor bajó y me preguntó si estaba bien y el tipo raro que venía, al ver esto, se fue hacia el bosque. Le conté todo al hombre de la camioneta y se quedó conmigo hasta que llegara asistencia en carretera, que tardó menos de 1 minuto. Luego llamé a la policía y efectivamente el nombre y la dirección del pedido eran falsos. No sé qué planeaba, no sé si quería llevarme a un lugar vacío o simplemente era un robo, pero siempre sigan su instinto. Esto es una historia real. ¿Alguna vez has sentido que mientras duermes no puedes moverte? Cuando una persona experimenta este episodio, en México es muy común escuchar que se le subió el muerto. Culturalmente se creía que
que este suceso pasaba cuando un demonio quería poseerte. Esta sensación puede durar unos minutos. Durante este lapso la persona puede sentir miedo, desesperación, ansiedad, opresión en el pecho, falta de respiración y ganas de gritar. También se pueden presentar alucinaciones, ver imágenes tenebrosas o tener la sensación de que estás despierto. Sin embargo, no puedes moverte ni hablar. Algunos mitos y leyendas suelen asociar este suceso con la posesión de los muertos o nahuales, quienes entran en el cuerpo del individuo mientras duerme. Algunas creencias apuntan que si el individuo no lucha para expulsar al espíritu invasor, podría morir o perder su cuerpo. Algunos otros también aseguran que durante este momento, la muralla que separa la fantasía y la realidad se derrumba, el infierno se desata, duendes, brujas y otras criaturas míticas repentinamente aparecen, reales y amenazantes. La mayoría de testimonios de personas que han padecido de parálisis del sueño afirman que mientras no se pueden mover, tienen una sensación muy fuerte de que hay una presencia o algo contigo en la habitación. A veces no lo puedes ver ni oír, pero sabes que no tiene buenas intenciones. Quiere hacerte daño. Lo que la gente reporta que vio típicamente incluye personajes monstruosos, demonios, sombras negras o alguna luz que se mueve por el cuarto. También hay alucinaciones táctiles en las que puedes sentir que te están sacando a rastras de la cama o que hay algo respirando detrás de tu cuello. Y recordar que durante este tiempo no puedes moverte, tampoco hablar. ¿Y a ti? ¿Se te ha subido el muerto? Este es el caso de Issei Sagawa, el japonés que devoró a una joven solo por curiosidad. Issei Sagawa nació en la ciudad de Kobe, en Japón. Sus primeros años fueron bastante normales, siendo un buen alumno en la escuela y un niño tranquilo. Ya en la secundaria desarrolló un gran interés por la literatura y era talentoso para escribir, pero también en esta etapa comenzó a tener deseos de canibalismo. Issei sentía la curiosidad de probar carne humana al ver los muslos de sus profesores. De igual forma se le sumaron otros deseos anormales, como el tener relaciones con animales. Durante sus estudios en la universidad, conoció a una profesora alemana de 35 años. Para él, ella era la mujer perfecta. Se obsesionó tanto con su profesora que una noche fue hasta su casa y se coló por una ventana a su habitación. En ese momento trató de golpearla para dejarla inconsciente y así poder morderla y masticar su carne. Pero el golpe no fue lo suficientemente duro y la mujer despertó y llamó a la policía. Sagawa logró salir de prisión y no tener ningún cargo gracias a que su padre sobornó a la policía y a la profesora. En 1981, Issei se mudó a Francia, donde comenzó a estudiar la maestría en literatura inglesa en la Universidad de Francia. Durante su paso por la maestría, conoció a una joven estudiante de 25 años llamada René, quien cautivó al joven japonés. Y tras varios intentos fallidos, logró tener una cita con René, quedando encantado con ella hasta el punto de desarrollar una obsesión por la joven. Después de unos días volvieron a tener otra cita, pero esta vez no terminaría bien para René. El 11 de junio de 1981, la joven fue al departamento de Issei y disfrutaron de una rica cena. Tomaron el té y después el japonés le dio un libro de poemas para que se lo leyera en voz alta. Mientras tanto, Sagawa aprovechó y buscó un rifle que tenía y le disparó justo en la nuca a la joven. Al principio Issei quedó en shock al ver tanta sangre, pero cuando se recuperó, esos deseos de probar carne humana se apoderaron de él y comenzó a devorar a la joven. Le sacó fotos al cadáver y mantuvo relaciones con él mismo. Después lo llevó al baño y lo cortó y se lo comió. Las partes que no quiso comerse las empacó en una maleta, las cuales llevó a un parque donde se deshizo de ellas arrojándolas a un río. Pero Issei no contó con que había una pareja cerca del lugar y luego de que él se fuera se acercaron a revisar y vieron un brazo sobresaliendo. Al llegar las autoridades vieron lo que había en la maleta y rápidamente la policía contactó a la agencia de taxis y el conductor que lo habían llevado al lugar. El 15 de junio oficiales franceses llegaron al apartamento de Issei y al abrir la puerta este los recibió con una sonrisa y no se opuso a ser detenido. Cuando los policías entraron a su apartamento encontraron el macabro festín de sangre y carne humana que se había montado. Durante su interrogatorio Issei confesó todo el crimen con lujo de detalles, afirmando en varias ocasiones que su pasión por René era tan grande que se la comió para que así ella fuera suya para siempre. Sagawa fue encarcelado en la prisión de la Santé a la espera de su juicio y durante los análisis psicológicos a los que fue sometido determinaron que tenía un trastorno y no fue preso, y en lugar de ir a la cárcel fue a un psiquiátrico donde enfermó y fue trasladado a un hospital donde un médico lo diagnosticó con una encefalitis avanzada y le pronosticó pocas semanas de vida. Con esto como excusa, el padre de Issei movió sus contactos en la embajada y logró trasladarlo en 1986 a Tokio, y a los 13 meses de estar en un psiquiátrico en Japón fue liberado, exonerado de los cargos debido a la burocracia que se vivía en el tribunal francés. Y es así como comenzó una nueva vida en Yokohama, con una nueva identidad pero con el mismo pasado oscuro. Sorprendentemente, Issei se convirtió en una especie de celebridad en su país, despertando el morbo por conocer su historia. Aprovechando esa situación, fue comentarista en varios programas de televisión, escribió reseñas para restaurantes y realizó pequeños papeles en documentales y películas, además de que plasmó su historia en un manga escrito por él mismo. Ha inspirado varias canciones como el tema de los Rolling Stones, Too Much Blood. Después de esto, Issei afirmó en una entrevista que todavía tenía fantasías canibales, pero aseguró que ya no deseaba llevarlas a cabo. En 2010 estrenó un documental llamado Entrevista con un caníbal, donde
analiza y narra su crimen con lujo de detalle. Sagawa pasó sus últimos años al cuidado de su hermano menor, hasta que murió en Tokio el 24 de noviembre del 2022, a la edad de 73 años a causa de una neumonía. Con este caso tengo claro que los peores monstruos no son los de la ficción, sino los que existen en la vida real. ¿Se imaginan escuchar a tu hija, hermanita, primita, sobrina o lo que ustedes quieran rezar y tú dices, ay, qué linda, está rezando por todos nosotros? Y al final su rezo termina y te pido por Lucifer. Bueno, pues había una pequeña niña llamada Alondra que vivía en Aguascalientes, aquí en mi país, México, que sí pedía por el diablo en sus oraciones. Básicamente, Alondra era descrita por las personas que la rodeaban como un ángel en la tierra. Su conducta era intachable, tanto en su casa, en la escuela, con sus amigos, con las visitas, con todo el mundo. Era la persona más hermosa, educada y linda de todo Aguascalientes. Además de ser muy linda, se preocupaba por todos y procuraba ayudar a quien lo necesitara. No había nadie en la ciudad que no la conociera y que no la quisiera. Ella ayudaba mucho en casa, le ayudaba a sus papás, ayudaba a sus amigos, a sus maestros, a todo el mundo. Eso sí, todas las noches se inclinaba para hacer sus oraciones. Sin embargo, dentro de esa conducta intachable había algo que hacía que sus papás les diera escalofríos de su comportamiento. Y es que cada noche que ella rezaba terminaba su oración así: y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Ah, y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Esto era algo que la niña hacía todas las noches sin falta. Siempre repetía esta frase al final. Por lo que sus padres comenzaron a preocuparse demasiado porque, ok, la niña se portaba como un ángel, pero ¿por qué terminaba su día diciendo esto? Esto era algo que tenía bastante mortificados a los padres de Alondra, así que un día decidieron pedir ayuda y pues a quién más sino que al sacerdote de la ciudad. Se acercaron a él, pero no quisieron decirle nada. Ellos prefirieron que el sacerdote viera y escuchara con sus propios oídos lo que Alondra hacía. Invitaron al sacerdote a cenar a su casa. El sacerdote asiste y él pudo constatar lo que pues todo Aguascalientes decía, que Alondra pues era un ángel. El sacerdote ya estaba como, bueno, ya cenamos, ya platicamos, yo ya me voy, pero los padres le dijeron, padre, espérese un poquito porque necesitamos que escuche algo. En eso Alondra sube a su habitación, comienza a hacer sus oraciones y es cuando ponen atención a lo que decía. El padre, como les dije, no sabía qué era lo que estaban haciendo, así que al principio pues nada más estaba escuchando la oración, cuando termina con la frase: por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos, de mi familia. Ah, y también no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide por él. Yo lo hago. Amén. El padre estaba impactado. No sabía qué decir y no sabía qué hacer, igual que los papás, ya que esto era algo que nunca había visto, ni siquiera había imaginado verlo algún día. Juego de la sábana que no recomiendo que lo jueguen, ya que es muy peligroso y es difícil de ganar. Este juego solo lo puedes hacer si quieres experimentar algo paranormal. No ganarás ni perderás nada, solo vivirás la experiencia. Para jugarlo, necesitas estar solo en tu habitación con un objeto de valor personal. Una sábana que cubra todo tu cuerpo y que sean las 10 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Espera a que sea de noche. Cuando sean las 9:55, prepárate para empezar el ritual. Empieza cerrando la puerta de tu cuarto con seguro. Que no se te olvide este paso. Debes ir a acostarte con tu objeto personal y taparte por completo con la sábana. Abraza tu objeto personal y cierra los ojos. Todo esto debe de ser a las 9:59. Después dirás las siguientes palabras: ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo. Te he invitado, quiero verte, no tengo miedo. Si todo salió bien, a las 10:01 empezará todo. Vas a escuchar cómo abre la puerta. Sabrás que es el espíritu, ya que cerraste la puerta con seguro. Una vez que el espíritu cierre la puerta, él estará adentro. No debes destaparte ni mucho menos quedarte dormido. Tu sábana es tu única protección. Mientras estés adentro, el espíritu no te podrá hacer nada. Y no se te ocurra sacar un pie o una mano, ya que si lo haces, el espíritu aprovechará eso. Tampoco sueltes tu objeto personal. El espíritu hará de todo para que salgas y va a intentar entrar en la sábana, pero tranquilo, no podrá. También te va a ofrecer cosas que siempre quisiste, pero ignora todo eso, ya que es mentira. También jalará la sábana o la golpeará, pero estate tranquilo. No podrá entrar. El juego acabará a las 6 de la mañana y al igual como comenzó, abrirá la puerta y se irá. Hasta que no escuches que la puerta se haya cerrado, no salgas por nada, ya que estés seguro que se haya ido, puedes destaparte con seguridad. No recomiendo que jueguen este juego, ya que por el miedo o hasta por las cosas que te ofrezca, lo más probable es que no podrás resistir salir de la sábana y te atrape. Un niño está en su habitación y llega su padre. Le dice a su hijo: escucha atentamente, la mujer ha vuelto. The woman is back. Hey, you
Mira, le dice el padre, tú recuerdas las reglas. Tienes que ignorarla lo más posible, ¿ok? Igual que la última vez. Mírame, le dice, te prometo que se va a ir, pero solamente si la ignoras, ¿ok? Don't look at her. Don't even think about her. Bajemos a cenar con tu madre y con Emily. El niño hace caso a su padre, pero asustado. Y el papá le recuerda mantenerse concentrado. Mientras va bajando la escalera, ya parece escuchar los sonidos o ruidos de esta mujer de la que están hablando. Llegan a cenar abajo al comedor. Está la madre y Emily, que entendemos es la hermana. Están todos muy nerviosos y tensos. La mamá les dice, Go ahead, eat your food. empiezan a comer intentando actuar como si nada. El papá le pregunta a Emily cómo te fue en la prueba de álgebra. Y mientras se van escuchando ruidos por la casa. I think I passed. Luego el papá le dice a la mamá, la cena está buena, ella dice gracias, y el hijo está pensando como, ¿cómo hacen como si nada con esto que está pasando? Y finalmente dice, papá, no entiendo qué está pasando. Silencio, dice el padre. El niño vuelve a insistir y acá el padre golpea la mesa y le dice, silencio, dije. Pero luego comienzan a escucharse estos sonidos más cerca. Todos se ponen muy nerviosos. Bueno, esta supuesta mujer parece que se está acercando al comedor. Están todos muy nerviosos tratando de hacer como si nada. Nosotros aún no la vemos. Aquí la madre le dice al esposo, Brian, debemos hacer algo. Él responde, ignórala, es la única forma. Y aquí ya escuchamos los sonidos cada vez más y más fuerte y más cerca. This is the only way. Y el hijo, asustado, decide ver en el reflejo de su cuchara qué hay atrás. Y aquí por primera vez vemos un reflejo de lo que es esta mujer de la que hablan. Es como un monstruo o un fantasma o algo no Slay. O sí, Slay si te gustan los fantasmas. En este momento todos se quedan en silencio, muy asustados. Y aquí por primera vez vemos la mano de este monstruo porque le toca el hombro y apoya su mano en el hombro de la niña, de la hermana, Emily. Y aquí todos se quedan muy nerviosos en silencio, así como ¿qué hacemos? Y aquí en un momento finalmente la hija dice, papá, así como ¿qué hago? Y el papá dice, está bien, ignórenla, terminen su comida. Y esta monstrua nos saca la mano del hombro de la niña, la mantiene ahí. Aquí la mamá decide ser valiente y dice, no podemos seguir con esto. Pero luego, justo en este momento, suena el timbre. Y suena bien fuerte. La mamá dice, yo voy. La mamá se para y va a atender el timbre. Pero aquí la monstrua saca la mano del hombro de la hija y empieza a seguir a la mamá. Aquí el padre se preocupa y todos comienzan a mirar hacia la puerta. Y aquí escuchamos la voz de la mamá diciendo, déjanos tranquilos, deja tranquila a mi familia. Y el padre le grita desde el comedor, Gail, se llama Gail, la mamá, Gail, vuelve a la mesa, no. Y aquí escuchamos a esta monstrua hacer un ruido muy fuerte y parece que empieza a la madre. Aquí el hijo no se aguanta y va corriendo a proteger a la mamá detrás del padre que también corre a proteger a su esposa. Y aquí vemos que la monstrua se llevó a la madre afuera y tiene la puerta cerrada y la está... Y el papá está intentando abrir la puerta gritándole a la monstrua que deje tranquila a su esposa. Y el niño solamente mira asustado. Y luego suena como que digamos que la monstrua terminó su trabajo y desvivió a la mamá. Aquí el padre comienza a llorar y hay un silencio largo, pero de la nada la puerta se abre muy fuerte y el papá sale volando y queda tirado en el suelo. Y aquí vemos a la monstrua entrar nuevamente al departamento. La hermana aparece muy rápido de la nada atrás del niño y le empieza a decir ignórala. Y aquí vemos en primer plano el ojo de la niña y en el reflejo de sus anteojos vemos a la monstrua al otro lado. Parece como la niña del aro. Bueno, y aquí termina este cortometraje. Bueno, un 14 de febrero del año pasado. Fui a la casa de mi mejor amiga, vamos a ponerle Lía. Lía y yo estábamos jugando a las escondidas porque sus papás estaban comprando dulces y palomitas porque ese día nos juntamos a pijamada y queríamos ver películas. Lía estaba contando y yo me escondí en la cocina, justamente atrás del refrigerador, ya que hay un espacio como de lo largo de una puerta. Estaba escondida y no hice nada de ruido, pues en verdad quería ganar. Mi amiga paró de contar y aún recuerdo su voz diciendo un 2, 3 allá. Ella dejó de hablar. Supuse que, si termino la oración y que simplemente no alcance a escucharla. Todo el piso de su casa era tapizado, excepto una parte entre la sala y la cocina. Esa parte está hecha de tablones de madera. Yo escuché perfectamente los pasos de mi amiga por ahí y la verdad me ganó la risa. Comencé a reír a carcajadas, pero aún así mi amiga no me encontró. Se me hizo muy raro, ya que juré haberla escuchado pasar. Decidí salir detrás del refrigerador y ella no estaba ahí. Su casa es de 2 pisos. Pero nunca subimos al segundo a escondernos, pero Lía no estaba abajo, así que subí las escaleras. Llamándola Lía, ¿estás ahí? Yo era la que se esconde, ¿lo recuerdas? Llegué arriba y las luces estaban apagadas, pues nunca subimos. Sentí un escalofrío, así que bajé lo más rápido que pude. Busqué en el patio, trasero, el garaje, el carro de su padre, incluso en la cochera, y nunca la vi. Después entré a la casa y me senté en el sillón y pensé, en cualquier momento saldrá a decir que estaba bromeando. Pasaron 10 minutos y fueron horas. Ella nunca salió, pero sus papás volvieron con los caramelos y las palomitas volvimos. ¿Ya decidieron la película? Yo estaba algo asustada y las palabras no me salían.
Lo único que pude decir fue un simple no. Sus papás dejaron los caramelos en la mesa de la cocina y la madre Delia me preguntó, ¿aún no la encuentras, cariño? Me quedé paralizada, pero pude preguntarle que a qué se refería y me contestó, ¿sabes bien de qué hablo? Llevas una hora buscándola. ¿Tan fácil te rendiste? Fuiste la más fácil. Yo no dije nada, solo sabía que quería hablarle a mi mamá y decirle que fuera por mí. Pues más bien ella no me encontró, señora. Yo era la que se escondía de ella y simplemente ella desapareció. Su mamá comenzó a reír y dijo, ¿de veras? Ella siempre juega así. Yo me levanté y fui al baño, me tiré en el piso y no sabía qué hacer, Lía. Grité en el baño, Lía, qué risa, en verdad no te encontré, ganaste. Tú escogerás la película. Luego tocaron la puerta del baño, creía que era la madre de Lía, así que dije, ya voy, señora. Y Lía contestó, señora. Jaja. Quería decirte que mis papás llegaron, sal para escoger la película, llevas una hora dentro. Abrí la puerta y sí, estaba todo listo para ver la película, los bocadillos, las mantas e incluso las linternas para hacer una mini sala de cine. Me sentí aliviada, pero aún un año después, no he sabido qué fue lo que pasó. Por mi salud mental, me imagino que estaba en el baño y me imaginé todo eso.